Crecí en la fe católica, estudié en un colegio católico y participaba de todos los procesos en la iglesia católica. Y cuando llego a la iglesia, desde que entré por esa puerta, empecé a llorar. Y en un culto el Señor me dio palabra y me dijeron, prepárate, porque vas a asumir la presidencia. Pusiera a pensar en complacer a los hombres, pues le fallo al Señor. Prefiero primero complacer al Señor y estar en sintonía con Él. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Bendiciones a todos, soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de poder compartir con ustedes nuevamente en Escuela de Pescadores. Por extraño parezca, en el día de hoy estoy en la oficina del presidente de la Cámara de Representantes en la isla de Puerto Rico. Me refiero al señor Johnny Méndez, al que le damos la bienvenida a Escuela de Pescadores. Señor presidente, ¿cómo está usted? Muy bien, por la gracia de Dios en pie y sencillamente contento de que podamos tener este diálogo en el día de hoy. Quiero que se sienta libre para que hablemos de todo lo que usted sienta que nuestro pueblo debe escuchar y que sé que todos vamos a ser edificados. Hace algunas semanas, apenas un mes, tal vez mes y medio, nos vimos por primera vez aquí en esta oficina. Así fue. Y salí impresionado con los comentarios que me hizo sobre su vida. Johnny Méndez hoy va a hablar de su niñez, va a hablar de su relación con Dios y va a hablar de su experiencia como político, como presidente de la Cámara de Representantes. Y de eso iremos poco a poco descubriendo algunas cosas interesantes. Una de las cosas que me llamó la atención, presidente, fue que me dijo que usted es hijo adoptado. Adoptado, soy el hijo que si Colín y Julita, que así era que le decían a papi y a mami. Esos son sus padres adoptivos. Esos son mis padres adoptivos, los padres que papá Dios me regaló. Qué lindo. Que sencillamente en un acto de amor genuino, pues decidieron tomarme y regalarme sus apellidos. Y también tengo que darle gracias a Dios por mi madre biológica, que tuvo ese desprendimiento voluntariamente. Usted sabe que antes en Puerto Rico los procesos de adopción se daban, uno comenzaba como en un hogar de crianza. Y siempre me contaban mis papás, que ya fallecieron, que ella llegó un día al negocio de ellos, una tienda de ropa que tenían en mi pueblo natal. Y ¿cuál es su pueblo natal? Fajardo. Llegaron allí, ella llegó allí conmigo en los brazos y que sencillamente ella estaba contando pues todas las situaciones. ¿Tenía más hijos ella? Madre biológica era madre de 7 hijos y era una madre soltera. ¿Y usted era que el séptimo? Yo era el séptimo en ese momento. Wow. Después tuvo dos hijos más. Y ella sencillamente estaba contando la situación por la que estaba pasando, una situación sumamente estrecha. Y sencillamente en ese momento me cuenta mi madre adoptiva que yo me viré y le extendí los brazos y le dije mamá. ¿Y qué edad usted tenía para entonces? Yo tenía para ese entonces cerca de 1 año y 9 meses y desde ese día me quedé. No recuerda obviamente esa experiencia usted. No la recuerdo, pero sí me lo contaba mi mamá. Que mi mamá tenía una particularidad bien bonita. Y siempre que me voy a referir a mami, me refiero a mis padres, a mami y a papi, mis padres adoptivos. Ella siempre porque yo siempre tuve conocimiento que yo era adoptado. ¿Nunca se lo ocultaron? Nunca. Incluso ya en edad más avanzada, mis hermanos biológicos trabajaban en la tienda de papi y mami. ¿De veras? Regularmente a mí me llevaban todas las navidades y los días de madre a llevarle obsequio a mis hermanos y llevarle obsequio a mi madre. Pero mami siempre me contaba a mí que ella, cuando me escogió, era una historia que ella decía de que pasó una señora con muchas flores y le dijo, señora, ¿qué flor usted le gustaría? Y ella dijo, pues yo voy a escoger la más linda y te escogí a ti.
Así era que me lo contaba. Ay, qué lindo eso. Pero siempre tuve conocimiento desde pequeño. Casi era poeta, poetisa. Sí, casi. Y entonces ellos siempre me llevaban a la casa de mis hermanos y a la casa de mi madre. O sea que crecí conociéndolos a ellos, conociendo quién era mi familia. Pero en realidad mi familia era donde yo estaba. Esa era mi familia. ¿Resentimiento en algún momento de su vida? Ninguno. Incluso ya adulto, una de mis hermanas biológicas me dijo de si quería conocer a mi padre biológico. Y yo le dije, pero es que papi está en casa. Yo no tengo que conocer a nadie más. Eso estaba muy claro. Y sencillamente mi proceso de adopción se completó cuando yo cumplí 19 años. El proceso era sumamente burocrático en Puerto Rico. Todavía en algunos momentos lo es. Lo es. A pesar de que Dios me dio a mí la oportunidad de ser legislador y de cambiar esas leyes. Pero ¿Tuvo que trabajar en ese tipo de leyes? Sí, lo trabajé. Y sencillamente se completó a los 19 años. Y la razón por la que la trabajé es porque para mí fue sumamente traumático ese proceso en ese instante. Porque yo tenía en el tribunal, ya yo era mayor de 18 años, tuve que ir allí, sentarme y sencillamente reconocer a mi madre biológica allí llorando, expresando con su boca por qué me quería entregar, que era lo mejor para mí. Y en el otro lado ver a mis padres recibiendo. Eso para mí siempre fue bien duro, bien traumático, y por eso Dios me dio a mí la oportunidad de ser legislador y buscar que esos procesos corrieran mucho más rápido. Después de que los niños son liberados de la patria potestad, ya son hijos del Estado, y que en el momento que ya existe el lazo entre los padres adoptantes, los candidatos a padres adoptantes y el niño, ese proceso no tarde más de 60 días. Y así es la ley, así es la ley actualmente. ¿Quién era el gobernador para entonces? En ese entonces el gobernador era el Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló. Sí. Hijo del exgobernador. Hijo del exgobernador Pedro Rosselló. Don Pedro Rosselló. Sí. Esa es una historia conmovedora. No, y a mí siempre que yo hablo de ese momento en particular, yo me quiebro porque es que ver una mujer que quizás no tenía las oportunidades y tener ese momento de desprendimiento, porque yo tenía 7 hermanos. Sí. ¿Por qué no podía ser otro? Y sencillamente fui yo. Y después, con el paso de los años, yo me he dado cuenta que Dios tenía planes conmigo. Dios escogió otros padres para usted. Sí. Dios los unos padres que lo que yo soy, se lo debo a ellos. ¿Ellos tuvieron más hijos? Sí, ellos tenían 2 hijos ya. Usted vino a ser el tercero. Yo vine a ser el tercero y ellos ya tenían 2 hijos biológicos, o sea que no tenían necesidad de esto. Fue por amor. Me recogen a mí y también recogieron una sobrina de mi papá, una hija de un hermano de él, también estuvo en casa, creció conmigo. Y adicional a eso, también tuvieron otra hija de crianza, pero el único que adoptaron fue a mí. De veras. Sí. Qué experiencia linda. Cuénteme, ¿cómo se inicia su relación con Dios? Pues mira, yo crecí en la fe católica, estudié en un colegio católico y participaba de todos los procesos en la iglesia católica, pero cuando iba a cumplir 15 años me invitaron a un retiro de un movimiento carismático. Y fui a ese retiro. Y en ese retiro me creció la inquietud, había algo en mí de que tenía que buscar más. Y en ese proceso, aún dentro de la iglesia católica, comencé a participar y a integrarme con movimientos pentecostales y esto, hasta que cuando cumplí 20 años me expulsaron de la iglesia católica. ¿Ah, sí? Porque ya yo condenaba ciertas cosas de la iglesia católica, el postrarse ante imágenes, idolatría, todas esas cosas, y me expulsaron de la iglesia católica. E iniciamos una iglesia carismática en Fajardo.
Y durante ese proceso universitario me mantuve bien activo con todas las organizaciones pentecostales que había en la universidad. Qué lindo, qué lindo. En la conversación que tuvimos en esta oficina hace unas semanas, Sí. usted hizo alusión a una palabra que recibió de Dios. ¿Yo Sí. entendí bien o...? Sí, no, Sí. no. Cuando yo estaba en ese proceso de la juventud, creciendo en la iglesia y en la fe, yo recuerdo muy bien que hubo una profecía, se levantó un profeta y dijo en aquel momento, éramos 3 jóvenes bajo lo que se construyó esa iglesia carismática, uno de ellos fui yo, y uno de ellos me señaló a mí y dijo que yo más adelante iba a estar ante multitudes hablando. Y yo dije, pues, yo no tengo lo de ser pastor ni nada de eso. Pero con el paso de los años llego a esta posición. Y llego a esta posición A la legislatura. a la legislatura con temor de Dios, pero apartado de la iglesia. Pero Dios me regaló también una gran esposa con una suegra de la iglesia pentecostal, que por muchos años estuvo doblando rodillas por mí, por mi esposa, por sus hijos. Y en el año 2013 tuve un reencuentro con el Señor. Gloria a Dios. Y en ese reencuentro con el Señor, yo no lo entendía, pero me di cuenta con el paso del tiempo que Dios tenía planes conmigo. No solamente ya era legislador, ya estaba en la Cámara de Representantes, ya había cosechado disque éxitos, entiéndase, en el mundo de la política. Había sido no solamente representante, ya me convertí en el portavoz de la delegación de la mayoría, o sea, tenía reconocimiento. Pero y yo se lo decía a mi esposa, hay algo que no, como que falta algo. Y un día decidimos visitar una iglesia que la dirige el pastor Misraín Esquilín. Y cuando llego a la iglesia, desde que entré por esa puerta, empecé a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y cuando hicieron el llamado, fue como un resorte. Pasé al frente y desde ese momento me reconcilié con el Señor y decidimos que mi casa y yo íbamos a servir al Señor. En ese momento era legislador. Era legislador, era portavoz entonces de la minoría. Ya habíamos perdido las elecciones y era el portavoz de la minoría. Y en ese momento ocurren unos acontecimientos y existe un vacío antes de las elecciones del 2016 en términos del liderato para aspirar a la presidencia de la Cámara de Representantes. Y en un culto el Señor me dio palabra y me dijeron, prepárate, porque vas a asumir la presidencia. Y contra todo pronóstico y contra todo eso, en noviembre del 2016 fui reelecto al escaño de la Cámara de Representantes y en el caucus... Por segunda vez. No, ya era la tercera vez. Tercera vez. Y en el caucus de la delegación de mi partido me escogieron por unanimidad para presidir el cuerpo a partir de enero del 2017. Enero del 2017. Sí. Cada 4 años tiene que ser reelecto. Ir a elecciones y se renueva el liderato legislativo de las cámaras. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? Bueno, esta es mi sexto término. ¿Su sexto término? Este es mi sexto término y mi segundo como presidente como de la presidente de la Cámara. Sí. ¡Wow! Eso es una experiencia de logro, sí, realmente. Sí, pero con el paso del tiempo me he dicho, o sea, en un principio cuando yo llegué a la Cámara de Representantes, que estaba apartado de los caminos del Señor, me daba golpes en el pecho y decía todo lo que yo he logrado. Y me doy cuenta que todo lo he logrado porque el Señor tenía unos planes específicos conmigo, como me lo dijeron cuando yo tenía 15, 16 años, que iba a hablar ante multitudes. Y entonces pude entender cada vez que me paro en una tarima o me paro en algún lugar, que lo que yo estoy diciendo como ahora es para las multitudes que nos van a ver. Presidente, es difícil
mantenerse fiel a los valores y principios cristianos cuando se reciben presiones de tantas partes siendo una figura política? Mira, ¿qué te voy a decir? Si yo me pusiera a pensar en complacer a los hombres, pues le fallo al Señor. Prefiero primero complacer al Señor y estar en sintonía con Él, y Él dispondrá todo lo demás. Y así ha sido, o sea, desde que yo llegué aquí, desde que Dios me dio la oportunidad en la primera presidencia, que antes de que culminara ese cuatrenio, el Señor me dijo, hasta aquí. O sea, yo no lo entendí en ese momento, pero cuando perdemos las elecciones y yo salgo de la presidencia, entendí que era hasta ahí mi presidencia. Y dije, bueno, Señor, pues era hasta ahí. Tomé la decisión sencillamente de aspirar a un nuevo término, pero no aspirar a ser presidente de la Cámara. Claro. Hasta que el Señor me llamaron a la oficina del pastor a hablar con él. Y el pastor me dijo, he aquí esta palabra para ti. Y la palabra era cuando el Señor llenó con su gloria el templo, Isaías estaba allí. Isaías El 6. Señor dijo, ¿a quién enviaré? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo no lo entendí en ese momento, pero todos los eventos que ocurrieron, y es curioso porque cuando uno va a aspirar a una presidencia, uno lo hace con un año y medio de anticipación. Yo lo hice con apenas mes y medio de anticipación a las elecciones. Habían otros candidatos. Habían otros candidatos. Yo respaldaba a otros candidatos. Yo tenía compromiso con otro candidato. ¿Qué hizo cuando recibe esta Pues palabra? sencillamente cuando recibo la palabra del Señor, yo le digo al pastor, tenemos un problema. Tenemos un gran problema. El gran problema es que yo estoy respaldando y yo le di mi palabra. Y para mí, mi papá era gallero y en el deporte de los gallos, la palabra es el honor. Importante. Y el pastor me dijo, no te preocupes, a ti te van a liberar de ese compromiso y te van a llamar. Eso fue un viernes y el lunes recibo la llamada del compañero que yo estaba apoyando. ¿Qué dijo? Y que se quería reunir conmigo. Y yo le dije al pastor, y me acuerdo que lo llamé llorando y le dije, pastor, me llamó y me dijo, tranquilo, que te va a liberar del compromiso. Eso fue el lunes. El miércoles nos vimos y me dijo, cuando yo le expliqué todo lo que estaba pasando, él me dijo, no tenemos problema, estás liberado del compromiso. Y yo tuve que caer de rodillas y decirle en ese momento al Señor, Señor, todas las cosas pasan porque tú quieres que pasen, pero yo no quiero que pase esto. Y comencé entonces a hacer lo que me había mandado de envíame a mí y empezar a llamar. Una de las cosas que le dije al Señor en ese momento fue, Señor, yo no voy a llamar a nadie. Si tú quieres, tú me los traes a mí. Y para esto tú sabes que se necesita dinero para una campaña y eso, y yo no tengo los recursos porque otros han estado 3 años y yo en mes y medio yo no puedo hacer esto. Y lo que sentí en ese momento era tranquilo, que esto es mío. Wow. Y la cuestión es que empezaron a llamarme los muchachos y las muchachas que iban a ser electos a comprometerse conmigo. Y yo dije, bueno, pues Señor, pues esto es tuyo. Otros de los candidatos. No, otros de los candidatos sí a puestos electivos. Pues la cuestión es que aún así yo seguía peleando con el Señor, y en mi mente y en mi corazón yo decía, Señor, ya yo pasé por esto. Yo no quiero estar más ahí, yo no quiero estar envuelto en esto. Y recuerdo que un día salí para una actividad y tenía deseo de tomarme un café. Y me acuerdo que era por el área norte de la isla, el sitio ni recuerdo dónde fue, pero me bajo y recuerdo muy bien que en ese momento yo estoy discutiendo con el Señor y diciéndole, Señor, yo no quiero estar en esto, yo quisiera estar en mi casa tranquilo. Y me bajé, entré al lugar, dije buenos días y la persona que estaba en la caja me dice, deja de estar peleando con el Señor. El Señor te quiere en la presidencia. Wow. Empecé a llorar. Se acabó la discusión. Sí. Seremos presidentes. Nada más. Y ocurre que se da la elección
Ganamos abrumadoramente y se realiza la reunión, el caucus, para la elección del liderato legislativo y fui electo por unanimidad. Wow. ¿Eso fue en qué año? Eso fue el año pasado, noviembre del 2024. 2024. Y juramenté nuevamente como presidente en enero del 2025 y donde quiera que me paro digo, esta no es mi presidencia. Esta es la presidencia del Señor. Y ahora más obligación tengo de hacer las cosas como Dios manda. Qué lindo. Estoy conversando con Johnny Méndez, presidente de la Cámara de Representantes en la isla de Puerto Rico. Aquí en su oficina estamos grabando este podcast en el día de hoy. Yo supongo que debe haber mucha gente que al escuchar estas experiencias tienen que preguntar, ¿será verdad que Dios habla así? ¿Cómo reaccionaría yo si de repente alguien de la nada disparara una palabra de esa naturaleza? El Dios que creó el universo no ha perdido el poder. El Dios que con su palabra creó todas las cosas sigue hablando en el día de hoy. Y Johnny Méndez es un testimonio de que Dios sigue escogiendo gente, Dios sigue señalando gente, identificando gente y ungiéndolos para realizar la tarea que les ha encomendado. Señor presidente, pocas veces he escuchado experiencias tan lindas como esa y tan puntuales, la forma tan directa en que Dios lo eligió para ocupar esta posición. ¿Se sentía preparado? Para esta presidencia, sí, me sentía preparado y fortalecido porque días antes de la juramentación mía como presidente, en esta misma oficina, previo, me acuerdo que fue para el mes de diciembre, en mayo, creo que un día como es así, vino un profeta a traer palabras aquí al Capitolio y habló con varias personas. Y entonces entre esas personas estaba una muchacha que es compañera de trabajo de nosotros y llamó a mi esposa y le dijo, ¿dónde ustedes están? Y nosotros veníamos camino al Capitolio, tarde, estábamos atendiendo otros asuntos en Fajardo. Y la muchacha le dice, es necesario que lleguen. Es necesario que lleguen. Yo quiero que esta persona ore por ustedes. Y nosotros llegamos, me acuerdo, yo estaba en otra oficina en ese momento y me dijeron, no, él está en la oficina del presidente. Pues yo dije, pues que venga acá y dijeron, no, es en la oficina del presidente, en esta oficina. Y subí y llego acá, me siento, precisamente él y su esposa estaban sentados en este mismo lugar. Mi esposa y yo nos sentamos al frente y él empezó a orar por nosotros y empezó a darme palabra. Y entre la palabra que me dio, me habló precisamente del día que yo llegué a mi casa. Me habló cosas que yo nunca le había dicho a mi esposa. Nunca. Y habló y dio palabra no solamente a mí, le dio palabra a mi esposa. Habló de nuestra niña que mi esposa y yo habíamos adoptado y nos dijo claramente que esa niña, y la llamó por su nombre, esa niña, el Señor era el que nos las había entregado. Y sencillamente, yo creo en la profecía, creo en los profetas, creo que Dios levanta a hombres y mujeres para dar palabra puntual en un momento dado a las naciones. Y en ese momento la recibí y lo que hizo fue decirme claramente que esta no era mi presidencia, era la presidencia de él y que tenía que honrarlo en todo momento. Y eso es lo que estoy buscando hacer. Gloria a Dios. Quiero hacer durante todo este cuatrenio y estoy bien claro, pero bien claro, que no puedo ir ni a derecha, ni a la diestra, ni a la siniestra. Tengo que mantenerme en el camino para que las cosas fluyan para el bien del pueblo de Puerto Rico. ¿Qué plan tiene Dios con usted en esta presidencia? ¿Cuál es el propósito principal? Pues mira, tengo claro de que tengo que decirle no solamente a la gobernadora y al presidente del Senado las cosas como son, las cosas como yo siento en mi corazón. Constantemente busco el rostro de Dios en oración,
en la lectura de la palabra para que cada decisión que tomemos sea la correcta. Y gracias a Dios, cada vez que me toca decirle las cosas como son a la gobernadora, ella lo entiende. La escucha. Ella escucha, porque sencillamente no podemos desviarnos. O sea, tenemos que reconocer que la nación que tiene a Dios, a Jehová como su Dios, es una nación que va a prosperar. Y Puerto Rico ha ido por muchos años por un camino equivocado, y tenemos que recoger vela de nuevo, poner a Dios primero para que las cosas fluyan bien para nuestro pueblo. ¿Hay problemas en Puerto Rico? Sí, de que hay problema, hay problema. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir, y por mucho tiempo nosotros los políticos y los creyentes hemos mirado para el lado, nos hemos quedado nada más pensando en nuestra finca, en nuestro rancho, y nos hemos olvidado que somos no una finca o un rancho, somos una nación. Que esa nación se tiene que humillar, que esa nación tiene que buscarle a Dios, que esa nación para que prospere tiene que poner a Dios primero. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta Puerto Rico hoy? Pues mira, el problema principal nuestro son variados. Tenemos problemas con la criminalidad, como en muchos otros países, que en cierta manera se ha ido controlando con las acciones que ha tomado el gobierno. Pero los otros son problemas, el problema energético, que gracias al Señor con decisiones que se tomaron a principios de este año, logramos superar una crisis que iba a ocurrir en el verano. Y con legislación que se aprobó logramos superar esa crisis. Pero más que todo son los valores. O sea, nosotros tenemos que volver a las raíces de lo que era el puertorriqueño, del respeto, de la consideración, el valor de la familia como tal, y que instruyamos a nuestros niños y nuestras niñas, y que reconozcamos que la Constitución de Puerto Rico en su preámbulo dice que en una unión más perfecta con el Dios Todopoderoso por delante. Y cuando sacamos a Dios de las escuelas, cuando sacamos a Dios de los trabajos, cuando sacamos a Dios disque por la separación de iglesia y Estado, yo soy de los que digo que eso no existe. O sea, nosotros comenzamos todas las sesiones legislativas orando. Nosotros las reuniones que hacemos en esta oficina con mi delegación, las comenzamos orando. Porque si Dios no está en el asunto, no vamos a prosperar. ¿Qué tenemos que hacer en el tiempo inmediato? ¿Qué tiene que pasar en Puerto Rico? ¿Qué tiene que pasar en las agencias de gobierno, en el sistema gubernamental? ¿Cuál es su mensaje a la nación? ¿Cuál es su mensaje a sus compañeros políticos para que Puerto Rico alcance eso que usted está viendo en su corazón? Bueno, lo que yo le digo a ellos constantemente es que con Dios todo y sin Dios nada. Yo cuando hablo con mis compañeros, especialmente los de aquí de la oficina, yo les digo, los políticos nos encantan que nos ensalcen, los políticos les gusta que los carguen. Yo al de prensa mío, a los propios de la oficina, yo les digo, no, lo que haga mi mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Nosotros estamos aquí para servir, nosotros estamos aquí para hacer la diferencia, y el mensaje mío siempre es de que nosotros tenemos una responsabilidad social, sí, con nuestros constituyentes, pero nuestra responsabilidad principal es con Dios, porque en algún momento a los que se nos ha dado mucho, nos van a exigir mucho. A los que se nos ha dado la responsabilidad de estar en estos puestos, o sea, en muchas ocasiones cuando yo oro, yo lo primero que le digo a Dios es, Dios, tú me has constituido como príncipe de este pueblo, pensando en el reino de Israel y todo eso, y es verdad. Sí. O sea, yo estoy en una posición constitucional, estoy en una posición de un cuerpo legislativo que es el segundo en rango después del gobernador, porque hablan del secretario de Estado, no, pero después del Ejecutivo viene el Legislativo. Y sencillamente atendiendo esa gran responsabilidad que Dios me dio, pues me veo, y perdona, pero me veo así, un jovencito, un niño
que fue separado de su familia, llevado a otro hogar, que tiene ahora la responsabilidad como José de proteger a su pueblo, de proteger a su familia, de proteger a su gente, para que esa gente pueda prosperar. Y así es que me veo. Interesante esa alusión a José. José El profeta en diciembre me dijo así: como José te he puesto. Qué lindo eso. ¿Sabe que José nunca fue presidente del país? No. Nunca fue faraón, No. nunca ocupó ese lugar. La Biblia dice que él gobernó, aunque no era el gobernador, no era el... Así. Pero dice que gobernó desde el segundo. Sí. No desde el primero, sino desde el segundo carruaje. Exacto. En este caso, Dios le ha ubicado a usted en el segundo En el carruaje. segundo. Así es. Para dirigir el pueblo. Para dirigir el pueblo, para señalar lo que está mal y señalar lo que esté bien, y sencillamente reconocer que la gloria no es de Johnny Méndez, toda la gloria es de Dios. Gloria a Dios. Presidente, hablar con usted da gusto, y da gusto Gracias. escuchar esos comentarios y ver su corazón tan definido con Dios y con el propósito del Señor. Vamos a orar ahora. Amén. Vamos a orar juntos, y yo quiero dirigirme a nuestro pueblo para decirles, tener en medio de los procesos gubernamentales a hombres como Daniel, tener a hombres como José y tener a hombres como Johnny Méndez, es algo que nos debe alegrar, es algo que nos debe interesar, y es algo que debemos sentir como una responsabilidad nuestra. Así que yo quiero pedirle a todos que oremos no solo por esos hombres y mujeres de Dios que ocupan lugares de responsabilidad en el gobierno de Puerto Rico, pero en todas partes. Yo acabo de regresar de Guatemala, donde me encontré con algunas personas que Dios tiene colocadas allí en posiciones gubernamentales. Y eso en cada país a donde voy. Allí Dios tiene hombres que son luz en medio de las tinieblas, que son el instrumento de Dios para bendecir y para hablarle a presidentes, a gobernadores, a otros legisladores y decirles qué opina Dios en este determinado momento. Así Perdóname que le interrumpa, pastor, y es que cuando lo escucho ahora hablando de otras naciones, las cosas de Dios son perfectas. Amén. Hoy tenemos aquí la culminación de un foro de los poderes legislativos de Centroamérica y del Caribe, donde hay varios presidentes de congresos. Está el presidente del Congreso de Honduras, el presidente del Congreso de la República Dominicana. Al final son de Centroamérica y del Caribe, 9 países que componen esta organización, de la cual yo soy el vicepresidente. En enero me convierto en el presidente de ese. De veras. Y desde el año pasado, desde este año que comencé nuevamente a participar de ese foro, tanto el secretario general como este servidor estamos claros que tenemos que poner a Dios primero en esa organización. Y así que esto que yo estoy haciendo en Puerto Rico, queremos replicarlo, pero ya en una organización que agrupa 9 países de Centroamérica y el Caribe, que a la misma vez tiene miembros observadores como Chile, Ecuador, Marruecos, y sencillamente repercute en otras naciones. Así que yo creo que Dios todo lo está moviendo, quizás para que lo que yo estoy haciendo aquí en Puerto Rico pues se extrapole a esas otras jurisdicciones. Y usted hablando de eso de las naciones, pues yo creo que todo va encajando en su sitio, y ahora lo estoy entendiendo. Qué precioso. Yo creo que sí. Entonces vamos a incluir eso también en nuestra oración al Señor. Les invito a orar. Padre eterno, gracias por la vida de Jesús. Johnny Méndez. Por la forma en que en distintas etapas de su vida tú lo has marcado. Amén. Con experiencias que le han acompañado hasta el día de hoy.
Y en esta época de su vida, la época en la que más fruto está dando y a más gente está alcanzando, ya no solo en Puerto Rico, pero en esta organización que agrupa a esos 9 países de Centroamérica y del Caribe. Dale tu palabra, Amén. dale gracia, dale influencia para que pueda llevar un mensaje transformador, no a miles, sino a millones de personas a través de toda esta región y que se extienda para alcanzar a muchos otros países. Gracias por la experiencia que vivimos en el día de hoy, cuando aquí, en la Casa de las Leyes, aquí en la oficina del presidente de la Cámara de Representantes, podemos elevar la voz y adorarte, honrarte, glorificarte y confesar que Jesucristo no solo es el Señor de nuestras vidas, Amén. pero es el Señor del universo entero. Amén. Tú eres Señor, tú eres Dios y tú nos bendices en esta hora. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Señor presidente, ha sido un gusto estar con usted. Para mí es un placer y un privilegio y más que todo tener la oportunidad de tenerlo usted aquí Gracias. y en esta oficina que sencillamente queremos que todos los días se convierta en un altar a Dios. Estaremos siempre a sus órdenes. Gracias. Bendiciones a todos. No olviden, número 1, darle like, darle me gusta a este podcast y compartirlo con otra gente. Dígale a la gente que aquí, en la legislatura, también se le da gloria a Dios. Amén.